El presidente Gustavo Petro instaló el último periodo legislativo de su gobierno. Antes de escuchar el discurso del presidente Efraín Cepeda, quiero traer a colación la definición de la ley de Brandolini. La ley de Brandolini, también conocida como el principio de asimetría de la estupidez, establece que la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es mucho mayor que la necesaria para producirla. Esto en el marco del entendido que el presidente del Congreso, durante su discurso, resaltó un par de frases insinuando que el actual gobierno es un gobierno dictatorial, totalitarista, en marco de la discusión de la reforma laboral. Reforma laboral que finalmente fue aprobada sin antes el show mediático de la consulta popular. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda. Tiempos. Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del nivel normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria, el de guardianes del orden democrático. En estos meses no solo ejercimos nuestras funciones constitucionales, todos nosotros, legislar, controlar, debatir, reformar. Tuvimos que levantar la voz sin estridencias, pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa, es uno de los tres pilares que sostienen la arquitectura republicana. Una de las particularidades de este discurso de Efraín Cepeda es que primero fue leído y muy mal leído. Segundo fue que se le notó algo nervioso. Y tercero es que cuando el presidente Petro fue a tomar los micrófonos para dirigirse al auditorio, hubo un par de problemas de sonido. Sin embargo, esto no afectó la transmisión a todo el país. Es el lugar donde todas las voces tienen derecho a existir. Es el escenario de la pluralidad convertida en ley y no la antesala del pensamiento único. Aquí en este recinto conviven ideas contrarias, proyectos a veces incompatibles, visiones opuestas del país, y está bien que así sea. La democracia no se nutre del aplauso unánime, sino de la controversia razonada. No florece con la obediencia ciega, sino con la deliberación libre. Como dijo John Stuart Mill, la verdad no florece si no es desafiada. Este año legislativo, más que ningún otro, nos enfrentó al desafío de proteger esa libertad de pensamiento. Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política que a veces confunde disenso con la traición, el control con la obstrucción y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir. La política democrática no es la imposición de una voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas. Cuando el poder no entiende esto, cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso... Bueno, esas son muchas de las diversas falencias en su retórica discursiva. Ocurre, ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista. Aquí habla de absolutista, totalitarista, dictatorial. Hemos visto cómo se intenta transformar la discrepancia en delitos, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad, y hemos sido testigos de la descalificación sistemática de todo aquel que piensa distinto. Se insulta, ya no se discuten ideas. Y aplaude la oposición. Sin embargo, el presidente de la República le recordó a Efraín Cepeda sobre los congresos anteriores a este gobierno. De hecho, recordó que hubo un congreso cooptado por paramilitares, o por lo menos el 30% de ese congreso pisó la cárcel.
Esto fue lo que dijo el presidente mediante su larga respuesta. Por eso es que les recomendaba el principio o la ley de Brandolini, donde hay que invertir bastante energía para refutar o para desboronar una idea estúpida. Y entonces ahora me pongo a pensar en el ambiente de este Congreso. El ambiente de este Congreso, ¿qué debate? ¿Cómo caen 6.402 jóvenes bajo las balas oficiales solo para presentar cifras mentirosas de seguridad? ¿Qué debate este Congreso? ¿Acaso está debatiendo los nexos entre los poderes estatales, la fiscalía, el poder judicial o político en el Congreso o ejecutivo, peor cosa, con los paramilitares narcotraficantes? ¿O estamos discutiendo otras cosas? Miren ustedes la diferencia. El Congreso de Colombia hoy discute de la reforma laboral. 2 años. Independiente de quienes aquí se oponían a las tesis progresistas del gobierno, no importa. Independiente a quien decía que no iba a pasar las leyes. Independiente a quienes se oponían a que los viejos, todos que hoy andan en las calles, tuvieran un bono pensional. Independiente a quienes decían, y vamos a demostrarlo aquí, que no era necesario reformar la salud porque la mayoría del pueblo tenía acceso como derecho a ella. Independiente a las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate, y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación. Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley. Ya no debaten ustedes sobre si habría que masacrar a los jóvenes solamente porque se levantaban y gritaban justicia social, como un 20 de julio de 1810 que hoy conmemoramos. Igual hicieron ellos, ¿no? Ahora debatimos, amigas y amigos. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo, y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos, nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue, cuidamos, porque cuidamos la vida, porque somos el político, el proyecto, el ansia y el deseo de que Colombia se convierta en el centro de la vida derramada. 2.000 muertos. Otro de los aspectos clave que habló el presidente durante su discurso, que duró alrededor de 2 horas, fue sobre las cifras económicas. Habló de las tasas de interés, del papel del Banco de la República, habló de la paz total, que ha tenido sus fallas, pero se está fortaleciendo el tema de la paz total, y habló sobre su éxito en la reducción de la inflación, que la recibió alrededor del 14% en 2022. Yo recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de 1 año o antes de 5 y por miles mueren de hambre. Se le llama desnutrición, y creo que es la principal estadística que un gobernante puede presentar. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82.
Y son cifras respaldadas. No es discurso populista ni mentiras, porque por allá al fondo se escuchaban que le decían mentiroso. Vayan a la página del DANE y comparen las cifras. O no, simplemente no vayan. Pregúntenle a Google, como decía Fajardo. Las cifras están respaldando la gestión económica del presidente. ¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme. Y hay en el debate, y hay que reconocerlo porque soy economista, que se insiste en que la caída de la inflación o dogma repartido por todo el mundo se produce porque se retuvo a través del alza de la tasa de interés real la liquidez, es decir, la cantidad de moneda disponible en la economía. Y otros economistas pensamos que eso no es cierto, que esa tesis es falsa, y lamentablemente es la mayoría en la Junta Directiva del Banco de la República. Y lo ponemos como debate, no como si somos tiranos que queremos cerrar el Banco de la República. El Banco de la República está abierto. Aquí el Congreso de la República está abierto. Las Cortes se reúnen normalmente todos los días y están abiertas, pero eso no significa que silenciemos nuestra posición que votó la mayoría del pueblo, así no se reconozca. Sí, señores, creemos que no es por un exceso de moneda que crecieron los precios en Colombia a escala exorbitante. Crecieron por razones externas y por descuido interno. Claro que había una crisis de contenedores y una... Y finalmente terminó hablando sobre, acá en la página de Twitter de RTVT Noticias hay un resumen bastante estructurado. Vamos a ver si iniciamos aquí. Bueno, aquí habla sobre la historia del 20 de julio y por qué el pueblo fue el que dio la orden para esa revolución. Y por lo general él siempre trata de traer a colación referencias históricas a la actualidad, pero hay que decirlo, las sociedades han evolucionado, pero ciertos sectores del país siguen estancados en cierto periodo del tiempo, que es lo que hemos venido hablando en este canal. ¿Qué más hablo? Aquí dice que su papel en la oposición durante más de 20 años, habla de su exilio, de cómo su familia le tocó salir del país, habla de que su gobierno no es un gobierno que persigue al opositor, sino que lo resalta y trata de que su voz sea escuchada. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí habla sobre el tema de la inflación, que ya lo escuchamos. Habla sobre la reforma agraria, también sobre el campesinado. Pude sacar fertilizantes baratos para el campesinado, no subí los peajes ni el diésel de los camioneros y bajamos la tasa de interés del Banco de la República, como lo habíamos ya mencionado. Habla sobre la reactivación económica. 600.000 hectáreas al campesinado. Bueno, habla sobre su aporte al proceso de paz y a los puntos que este contempla. Y finalmente habla de la oposición. Paloma Valencia fue una de las que habló en nombre de la oposición y esto fue lo que dijo. 40% destruyó las EPS que usted decidió controlar. Son los hechos, no los caprichos. La ciudadanía está cansada de un presidente que prefiere el espectáculo al trabajo, que prefiere la ideología a la verdad. Para solventar la falta de caja de la salud, nos proponemos que las EPS emitan bonos titularizables, respaldados por las cuentas por cobrar. Estos bonos le otorgarán liquidez inmediata a todas las EPS y no van a aumentar el gasto público ni a romper la regla fiscal. En soledad, señor presidente,
Los mototaxistas me cuentan desesperados que tienen que pagar casi 1 millón de pesos para tener un derecho a trabajar a los ilegales y que tienen que pagar cuotas quincenales de 20.000 pesos a los ilegales. En estos 34 meses de... Aquí lo que habla Paloma Valencia sobre el tema de pagarle cuotas mensuales de quincenales de 20.000 pesos a los gota a gota. Eso lo había contemplado la ley de financiamiento que ella y su partido se opuso. Finalmente ese tema fue aprobado. Fue aprobado el tema del crédito popular, precisamente para combatir las estructuras criminales que prestan dinero al gota a gota. Eso fue uno de los diferentes pronunciamientos por voces de la oposición. Un discurso también leído. No vamos a darle más bombo a la oposición, para eso están los medios tradicionales. Sin embargo, estas fueron algunas de las declaraciones que hizo Paloma Valencia gobierno, señor presidente, durante su discurso. La extorsión creció en un 57%. Un ganadero de Antioquia me comentaba cómo se salvó de su secuestro. Ya no puede ir a la finca. Los secuestros, señor presidente, han aumentado 102% en su gobierno. Y las masacres de este año ya superaron las del año pasado. Van 240. Y el terrorismo ha crecido casi en 50%. ¿Se acuerda, señor presidente? Nos están matando. Usted... Bueno, queda un año de gobierno, de este primer gobierno progresista, y lo que yo he venido analizando, esto ya es opinión personal, y según las encuestas consultadas de las que hemos hablado en este canal, el progresismo, el movimiento progresista ha acaparado más seguidores gracias a la implementación de políticas populares. El agro es para el campesino que lo produce, es 600.000 hectáreas repartidas, según el presidente mediante su discurso socializó esta cifra. Los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, se hubiera podido hacer desde las 6 de la tarde, pero por consenso, porque los consensos también hacen parte de la democracia, se acordó a partir de las 7 de la noche. Los dominicales, el del 100%. El tema de la creación de universidades públicas, más universidades públicas, no en las grandes ciudades ni en las grandes capitales, en las regiones, en los territorios, se están construyendo universidades públicas con enfoque artesanal y agricultor, que es lo que produce este país. Entre otras cosas más que el presidente a lo largo de sus 2 horas de discurso comentó y le socializó al país sobre sus logros en estos 3 años de gobierno. Soy David Novoa, muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.